¿Alguien me puede confirmar si ya pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿Se ve en mi pantalla? Aparece como si estaría cargando. Solo aparece las letras, la frase Claudia Rodríguez ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no se ve nada. ¿Todavía no sale? Ok. Bueno, como les comenté, hoy vamos a ver únicamente la parte ya de lo que tenemos que saber a la hora de realizar la impresión 3D. Vamos a asumir que nosotros ya tenemos nuestro modelo o modelos que deseamos imprimir y ahora llega la tarea de llevarlo a cabo. Hay ciertos puntos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el fin que nosotros le vamos a dar a lo que vamos a imprimir. ¿Por qué? Porque a la hora de imprimir nosotros vamos a utilizar un filamento que es el famoso rollo de plástico que habrán visto. Y ese filamento no es que existe un solo tipo de filamento y que es plástico y ya está. Hay distintos tipos de filamentos para distintos tipos de usos, principalmente por el material del cual provienen, ¿verdad? Los más comunes, sí, los más comunes que se utilizan son el filamento PLA, que en sí es un derivado que se puede conseguir del maíz o del trigo, por lo cual a la hora de imprimir no genera gases tóxicos. Entonces, se puede tener o sea, se puede realizar la impresión en una oficina un poco pequeña, donde hay mucha gente y que no esté tan bien ventilada. No es lo ideal, pero no representa un problema en ese sentido. Lo bueno también de esto es que al no desprender gases tóxicos y al no poseer en realidad en su composición nada que pueda ser inmediatamente tóxico para el cuerpo, se puede usar en objetos y utensilios que podamos tener más en contacto con nosotros. Por ejemplo, las prótesis médicas, muchas se imprimen en PLA, eh, o algunos utensilios, por ejemplo, no sé si llegaron a ver, hay de estas, ¿cómo es que se llaman? Son estas como cucharitas para medir, measuring cups. En Estados Unidos se usan mucho porque ellos usan esa unidad de medida tipo teaspoon,
cups y esas cosas. Entonces ellos tienen así, por ejemplo, su juego de cucharas con medidas. Y eso, esas, por ejemplo, se pueden imprimir en PLA porque no son tóxicas. Entonces van a estar eh, van a estar en contacto con comida, pero no representa eso un problema porque se hacen luego a base de cosas orgánicas. Luego tenemos el filamento ABS. ABS, el ABS sí es un plástico más convencional, eh, porque es de derivado de petróleo. Este sí se recomienda que no esté en contacto con, con cosas que nosotros vamos a ingerir o cosas que vamos a tener por nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tienen distintas propiedades también de acuerdo a esto. El ABS, por ejemplo, tiende a ser un poco más resistente a los golpes que el PLA. Entonces, esos son puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros vamos a imprimir, como ejemplo el que les di, el del juego de cucharitas, podríamos elegir un filamento PLA. En cambio, si vamos a imprimir, no sé, pónganle un rompecabezas o un juego así para gente un poco mayor, que sabemos que nos va a estar metiendo en la boca y tal, eh, o algún utensilio o alguna herramienta básicamente o alguna pieza para abrir algo, lo podemos imprimir en ABS porque sabemos que no va a estar en contacto con comida, no hay peligro que alguien lo meta en la boca, si la vamos a usar nosotros, ¿verdad? De repente si vamos a imprimir juegos para chicos, tipo rompecabezas, dados, eso sí es un poco recomendable utilizar PLA. También hay que tener en cuenta estos materiales porque a la hora de configurar las impresoras tienen distintos parámetros. Acá por fin cargo mi página. Tienen distintos parámetros como son la temperatura, porque estos filamentos se funden a diferentes temperaturas. A ver, acá está el que les había comentado, el filamento PLA, que es el primero, y el ABS, que son los segundos, son los más comunes que podemos encontrar en el mercado. Después tenemos otros tipos de filamentos ya, el, el PETG, ¿verdad? Eh, Acá, por ejemplo, tenemos sus características, dice que es un material muy resistente ante la corrosión, la temperatura de impactos y agentes químicos, ¿verdad? Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, eh, para un entorno de laboratorio, donde vamos a tener, qué sé yo, vamos a utilizar cerca de químicos, o sea, y se va a estar mojando con químicos o va a estar expuesto a ellos, a lo mejor es recomendable usar este filamento, ¿verdad? Si vamos a usar, por ejemplo, un estante para muestras o algo por el estilo, capaz que podemos utilizar este filamento. Después, entre los más comunes también tenemos el filamento flexible. El filamento flexible es un filamento que, aparte del plástico, tiene incorporado un porcentaje de caucho. ¿Qué es lo que esto ocasiona? Que cuando esté lista la impresión, el, el modelo no va a ser rígido, va a tener una cierta flexibilidad y una cierta elasticidad. No sé si alguna vez llegaron a ver que alguien tiene o vieron por ahí, pero se pueden imprimir, por ejemplo, fundas para celulares con esto. Yo en su momento llegué a imprimir una para mí, en el corner hay gente que tiene, porque es flexible, ¿verdad? No es rígido y, y absorbe bien los impactos. Se puede utilizar para un montón de otras cosas también. Después ya hay filamentos un poco más específicos para otros usos, pero ya esto es más de repente estético o de uso muy específico. Entonces, a la hora de si van a imprimir algo sencillo, con estos tres, el PLA, el ABS y el flexible, debería ser más que suficiente que conozcan. Acá tenemos también las temperaturas. Esto vamos a ver más adelante cuando les muestre el software en el cual
se colocan los modelos antes de imprimir, esto vamos a ir viendo también. Otra cosa que es importante que sepan, que les voy a comentar, son los tipos de impresoras que existen. Están las impresoras cartesianas, las impresoras 3D cartesianas, que tienen su nombre justamente porque se manejan con coordenadas cartesianas. Es decir, las típicas de toda la vida, las X, y Z. Estas son las más comunes porque son las más baratas también. Y es fácil, son fáciles de armar, incluso o sea, con una impresora 3D puedes imprimir las partes para otra impresora 3D, así de sencillo es. Eh, y son estas que tienen esta por ejemplo es una Prusa, no sé si no carga nomás bien la imagen por la resolución, pero bueno, tiene una cama, esto se llama cama o plate, ¿verdad? Que es donde queda el modelo al final. Y lo que sucede es que este brazo, o sea, este mecanismo, se mueve en este eje y la cama se mueve en este eje. O sea, complementándose el eje X y el eje Y, ¿verdad? Así pueden cubrir la superficie de la placa. Y eso también tiene un tercer motor que va de arriba a abajo para generar el eje Z. Esto va imprimiendo capa por capa, o sea, imprime toda una capa en la superficie, luego sube un poco, imprime la siguiente capa y así sucesivamente. Aparte de las impresoras cartesianas, tenemos también las impresoras Delta. Estas Delta son, son estas que tienen 3 brazos y la diferencia es que la cama, por ejemplo, está fija. Esta no se mueve. Lo que acá se mueve son estos 3 brazos que lo que hacen es subir y bajar. Y con eso se complementan para cubrir la superficie del modelo. ¿Cuál, por ejemplo, sería una ventaja de esta con respecto a la cartesiana? Que si se fijan, si nosotros dejamos quietos estos 2 brazos, por ejemplo, y este tercero baja un poco, la boquilla se va a inclinar. Eso es algo que no sucede con la impresora cartesiana. La impresora cartesiana tiene su boquilla mirando para abajo en todo momento. Esto puede inclinar la boquilla, lo cual puede hacer que ciertos modelos, o sea, ciertas geometrías se impriman de mejor forma. Puede ser contraproducente también para otras geometrías, ¿verdad? Pero tienen sus pros y sus contras todos los tipos de impresoras. Después tenemos también la impresora Polar. Esta sí ya es menos común. Yo creo que en persona nunca llegué a ver una. La diferencia de esta con las anteriores, sé que se ve muy similar, pero la diferencia es que la cama, el plate, gira. Y donde está la boquilla, el filamento, nada más sube y baja. Esta cama gira, o sea, revoluciona sobre sí misma y se mueve también en varias direcciones para lograr imprimir el modelo. Y por último, que es está entre las menos comunes también, está la de brazo robótico. Acá, por ejemplo, vemos una impresora 3D de brazo robótico que se imprimió en 3D. Todas estas partes de este brazo robótico fueron impresas en 3D. Tienen unos motores servo que son sumamente económicos, ¿verdad? De conseguir, conectados a una placa. Y esto es lo que hace, acá va ahora mismo no tiene puesto, pero acá en el brazo va la parte del motor de la impresora y donde se conecta el filamento. Lo que hace es que este brazo se mueve y empieza a imprimir el modelo que nosotros le pedimos. Son las 4 principales impresoras 3D que hay. Estas no sé si hay de manera comercial, realmente ahora mismo estoy dudando. La mayoría de las que llegué a ver son así justamente impresoras 3D, pero seguramente que hay de forma comercial.
pero es mucho menos común. Las que son más extendidas de forma comercial son las cartesianas y las delta, que son las más comunes de todas. Bueno, ahora les voy a mostrar el software de el slicer, realmente se llama, el cortador, ¿verdad? Les voy a mostrar primero el del cura. Les voy a mostrar dos para que vean más o menos que son similares entre sí, eh, entre todos los softwares. Tienen pequeñas diferencias nada más, algunas cuestiones de cálculo y demás. Bueno, este software se llama Ultimaker Cura, sirve para cortar el modelo. ¿A qué me refiero yo con cortar? Eh, el modelo 3D que nosotros creamos la semana pasada era un modelo STL, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La impresora 3D no entiende si nosotros le pasamos ese modelo así tal cual nosotros diseñamos. No va a saber qué hacer con ese modelo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer primero es cortar el modelo. Ahora van a entender a qué me refiero con cortar. Cortar el modelo y pasarle esa información del modelo cortado a la impresora para que ella sepa qué hacer. Vamos a utilizar de ejemplo el modelo que habíamos creado la vez pasada. Que era, voy a utilizar el del mango, porque ese creo que me va a dar más pie a explicar varias cosas. Esto podemos arrastrar o pueden darle a abrir sin problema. Tardan más un poco. Bueno, ahora les voy a explicar qué significa cortar. Ahí está el modelo. Esto es lo que nosotros tenemos, pero esto no le sirve a la impresora 3D. ¿Por qué? Porque la impresora 3D, como les había comentado, nosotros por ejemplo tenemos impresoras cartesianas nada más. Y las impresoras cartesianas se manejan justamente con coordenadas cartesianas. Esto voy a cerrar. Con coordenadas cartesianas. Entonces, lo que ella necesita son coordenadas para poder mover sus piezas y depositar el filamento en las partes que correspondan. Entonces, cortar una pieza o hacerle un slice significa crear un documento que contenga todas esas coordenadas que pueda seguir la impresora 3D. A ver, acá tenemos el modelo y nosotros podemos darle directamente a cada slice y va a cortar y le pasamos a la impresora 3D y que haga su trabajo. Eso es lo que normalmente se hace ya con las impresoras más modernas, porque prácticamente todas las configuraciones ya, eh, ya vienen predeterminadas y normalmente ya están bien, porque con el tiempo ya se fueron estandarizando. Pero nosotros podemos tocar prácticamente todas las configuraciones que tenemos para modificar. En este caso, acá en el cura tenemos acá las opciones.
Esto, por ejemplo, ya está todo predeterminado como para que nosotros directamente le demos el like, imprimir y listo. Pero podemos modificar uno a uno todo. Y les voy a ir explicando qué es cada uno de estos. Acá tenemos, por ejemplo, calidad. ¿Qué quiere decir calidad? Calidad se refiere a, no sé si alguna vez ustedes llegaron a ver o pudieron tener en sus manos una impresión 3D, pero en mayor o menor medida se pueden llegar a ver las capas de, de la impresión. Se puede llegar a apreciar por dónde pasó la impresora 3D. Entonces, a eso se refiere con calidad. Acá en calidad tenemos la opción de layer height, que significa altura de la capa. Esto nos permite modificar qué tan gruesa queremos que sean las capas de nuestro modelo. Si nosotros le subimos este valor, las capas van a ser más gruesas, por lo tanto va a tener menor calidad. Vamos a decirle que va a tener menor resolución, ¿verdad? En cambio, si nosotros le bajamos este valor, va a tener mayor resolución, por así decirlo, porque las capas van a estar más comprimidas y se va a notar mucho menos esa diferencia. Ahora, esto al costo de tiempo, porque mientras más calidad tiene, obviamente va a tardar más en imprimir, porque las capas van a estar más comprimidas, entonces va a tener que imprimir más para llenar el mismo espacio. Para que se entienda mejor, le voy a dar a cortar. Acá vamos a ver la slice. Bueno, acá en teoría ya está cortado. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Acá tenemos un botón que dice Preview. Y acá nos muestra lo que vendrían a ser las capas de nuestra impresión 3D. Esta es la representación que nos da el software de las capas que se van a imprimir. Y acá tenemos un slider que nos permite ver el proceso. Bueno, vamos a ir, esto en teoría es lo que va a suceder. Se va a imprimir la primera capa y se van a ir poniendo una encima de otra. Así se va a ir llenando hasta llegar a su tope. Y lo que este valor representa es básicamente, a ver si no me pasé, es básicamente este grosor de acá, este grosor, el grosor de la capa. Como le digo, si nosotros tenemos un mayor grosor, se va a notar más, se van a notar más las capas. Obviamente esto tiene un límite, nosotros no podemos poner 0,00001 milímetros, ¿verdad? Porque eso dependería de nuestra boquilla, de nuestra impresora, de su mecanismo, de si puede moverse en intervalos tan pequeños, ¿verdad? Eso ya dependería específicamente de cada uno. Luego, la siguiente opción que tenemos es walls o paredes. Eso nos permite a nosotros modificar el grosor de las paredes. A ver. Por suerte, esto me muestra en distintos colores y me permite explicarles perfectamente. Lo amarillo es el relleno. Es todo lo que va a ir dentro de nuestro modelo. Y en este caso, esta línea roja y esta línea verde son las paredes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro contador de líneas de pared 2. O sea que 2 líneas va a contener nuestra pared. Si nosotros le ponemos que nuestra pared tenga una línea nada más, vamos a tener que volver a cortar para que nos vuelva a generar el modelo.
Ahora nos fijamos y tiene una pared nomás, o sea, una línea nomás ya tiene nuestra pared. Entonces, para definir el, el grosor de la línea de la pared y cuántas líneas queremos que tenga la pared. El común, o sea, lo más habitual es que tenga dos líneas nada más. Podemos hacer que tenga más, eso no hay problema. Pero con dos ya es suficiente. Y el resto es el interior, el relleno, vamos a decirle. Luego tenemos esta opción que dice top-bottom o superior e inferior, que nos permite modificar por separado el grosor de la primera capa, que sería en realidad esta que estamos mirando, y la última de arriba. Eso es para cuando tenemos un modelo que sabemos que va a quedarse en esa posición, sabemos que tenemos la orientación correcta, y la parte de abajo es la de abajo y la de arriba es la de arriba, ¿verdad? Porque nosotros al imprimir el modelo podemos imprimir acostado, de cabeza, o como queramos. Entonces, esto es para modificar si es que queremos que la primera y la última capa sean, o por ejemplo, más gruesas o más finas. Luego tenemos el infill o relleno, que es esto que está, acá les voy a mostrar, esto de color naranja que está acá. Porque, les comento, los modelos 3D, la mayoría no son sólidos. En su interior tienen todo este espacio hueco que ustedes están viendo acá. ¿Por qué se hace esto? Para ahorrar filamento. Porque de repente nosotros no necesitamos que sea sólido nuestro modelo. Nosotros necesitamos que la parte exterior nomás esté completamente cubierta y que sea lo suficientemente rígido como para que no se rompa al presionar o algo por el estilo, ¿verdad? Eso nosotros vamos a determinar de acuerdo al uso que le vamos a dar. Si necesitamos que sea más rígido, obviamente vamos a ponerle más relleno para que sea más robusto. Y acá nosotros podemos tocar dos parámetros. El porcentaje de relleno, acá por ejemplo vemos que tiene un 20% nada más, o sea que de todo el interior, 20% nomás va a estar cubierto por filamento, el resto va a estar vacío. Y el patrón. El patrón influye también en mayor o menor medida a la estabilidad de la pieza. Ahora, por ejemplo, tenemos un patrón cúbico. Hay, como pueden ver, un montón de otros patrones. Por ejemplo, vamos a ver el giroide, que es otro tipo de relleno. Ven, se basan en curvas que se van poniendo en forma intercalada. Esto le dan distintos niveles de rigidez a nuestro material. Y esto podemos llevar tanto como queramos. Podemos llevar, por ejemplo, al 80% si queremos. Siempre que modifico uno de estos valores, le tengo que dar otra vez a cortar porque se tiene que volver a generar el patrón. Ven, ahora por ejemplo ya la superficie tiene mucho más relleno, está prácticamente cubierta, hay poco espacio, tenemos un 80% de relleno. ¿En qué nos afecta esto? Principalmente en estos tres factores que nos muestra justamente acá, en esta estimación. Tengo una estimación. Normalmente ustedes esto tienen que tomar muy con pinzas porque siempre suele ser más. Nunca es menos, que yo en mi experiencia al menos nunca es menos, a menos que sea muy pequeño el modelo y justo, no sé, por cosas de la vida imprima rápido. Pero siempre ustedes esto estimen un poco más hacia arriba. Este modelo que hicimos nosotros, que es así, re pequeño, un mango, ¿verdad? Con todo este relleno nos va a tomar 6 horas y 40 minutos prácticamente de imprimir. Nos va a tomar 37 gramos de filamento y acá nos muestra también, son unos 12,47 metros de filamento. Es una estimación que nos hace el software. Acá en información tenemos más datos. Por ejemplo, cuánto va a tardar lo que es la parte de interior, las paredes, el soporte. Y también, si se fijan,
dice material estimación, PLA, porque está configurado para PLA. Eso nosotros podemos configurar para qué material vamos a imprimir. Ahí nos dice cuánto se va a usar, cuánto va a pesar, y ahí ven una estimación monetaria. Ahora mismo dice 0 porque no está cargado más o menos cuánto nos cuesta a nosotros el kilo de material. Pero si nosotros le configuramos eso, ahí nos va a dar una estimación de cuánto, por ejemplo, podríamos cobrar por algo que imprimimos, ¿verdad? Si a nosotros nos cuesta, qué sé yo, X cantidad de dinero el kilo de nuestro filamento, ahí nos va a indicar cuánto nos cuesta a nosotros imprimir este modelo. Y ahí, en base a eso, podemos empezar a fijar nuestros precios si es que quisiésemos vender, por ejemplo, nuestro modelo impreso. Esto puede ir tanto como al 100% también, si queremos, pero lo normal para algo simple, que no necesita demasiada rigidez estructural, no va a estar sometido a fuerzas demasiado intensas, entre el 15 y 20% más o menos, 10 incluso podríamos decirlo. Vamos a otra vez en cúbico porque es el que más me gusta realmente, es más visual. Y eso es básicamente lo que es el relleno. Ahora vamos a ver lo que es. Tenemos la pestaña de material. Acá en la pestaña de material vamos a encontrar lo que les había comentado yo hace rato con respecto a las temperaturas. Esto normalmente cuando nosotros seleccionamos el material, el software ya sabe a qué temperaturas se tiene que configurar. Por ejemplo, si nosotros ponemos PLA, ella sabe a qué temperatura hay que poner eh, lo que viene siendo el nozzle o la boquilla, que es de la impresora, y también el plate. ¿Por qué? Porque la cama también se calienta. Se calienta la boquilla por donde sale el filamento y se calienta la cama, que vendría a ser esto, que es donde se deposita la impresión 3D. ¿Para qué? Para que se peguen bien las primeras capas y no se vaya despegando. ¿Por qué? Si ustedes conocen más o menos cómo funciona el tema de calor y temperatura, saben que el calor hace que se expandan las cosas y después cuando se enfría se tienden a contraer. Dependiendo del material, eso nos puede generar que esta capa, a mí me lleva a pasar muchas veces, que porque se enfrió de forma incorrecta o no, la adhesión no era la mejor, la primera capa se quería encoger y esto se empezaba a levantar, se empezaba a curvar y a torcer. Entonces, la primera capa no quedaba plana. Eso se puede solucionar con algún tipo de adhesión a la cama, ¿verdad? Sí, la adhesión, después vamos a ver el tema de adhesión que nos proporciona el programa, pero hay unas técnicas extras que son conocidas también. Por ejemplo, nosotros ya vamos a usar laca para el pelo, fijador para el pelo, no sé si tiene otro nombre. Poníamos por la cama antes de que empiece a imprimir, entonces sí se queda adherido de mejor forma. Esos son recursos que de repente uno utiliza si es que no le está funcionando bien la temperatura de la cama y no encuentra un punto exacto. Bueno, entonces se calienta la cama y se calienta en la boquilla. Esto está indicado por el fabricante del filamento a qué temperaturas debe ir cada uno, pero esto se puede ver afectado por las condiciones ambientes donde nosotros tengamos nuestra impresora. Entonces, es cuestión de prueba y error. Ustedes tienen que saber que con impresión 3D es literalmente prueba y error. Vas a imprimir una vez, capaz no te va a salir, vas a modificar otros parámetros, vas a volver a imprimir y así sucesivamente. Lastimosamente, si nosotros no tenemos a disposición un sistema para reciclar esa impresión que no nos sirve, es material perdido. Pero hay ciertos lugares que pueden reciclar. En Paraguay no sé si hay ya lugares que pueden reciclar filamento que ya se imprimió, pero sé que en otros países hay perfectamente formas de reciclar el material que ya imprimimos y que no vamos a usar porque imprimimos una muestra o porque salió mal o algo por el estilo. Otra cosa que yo que justo ahora me di cuenta, ¿se acuerdan? Le bajé pues
el relleno. Y fíjense lo drástico que cambió el tiempo de impresión. De 6 horas y algo volvimos a 2 horas. Entonces, uno de los parámetros que pueden tocar, por ejemplo, si quieren una impresión un poco más rápida y no necesitan tanto relleno, ¿verdad? Ahora, el siguiente parámetro que tenemos es la velocidad. Esta es la velocidad a la que se mueve la impresora, a la que se mueve la cama o la boquilla. Si nosotros queremos que se mueva más rápido, podemos hacerlo. Si queremos que se mueva más lento, podemos hacerlo. ¿A costo de qué? De probablemente calidad y de un probable fallo. Porque si hacemos que se mueva muy rápido, a lo mejor no le da tiempo de pasar bien por una sección, o pasa muy rápido, o no se termina de enfriar bien una parte. Pueden pasar un millón de cosas. Entonces yo recomiendo que sea una velocidad intermedia, porque no puede ser tan baja tampoco la velocidad. Luego tenemos el camino. Estos sí son unos conceptos que ya es más para el refinar el tema de la impresión. La retracción, ¿qué es la retracción? Voy a dar vuelta a este modelo para mostrar qué es la retracción, para que se entienda. Este modelo acá a la izquierda tenemos unas opciones que son para mover, para poder mover en la cama. Escalar, que es para aumentar sus dimensiones o disminuir sus dimensiones. Rotar en este caso. Por suerte, esto nos permite rotar en ángulos fijos de a 15 grados, entonces es mucho más preciso. Si queremos rotar de forma libre, tenemos que mantener apretada la tecla Shift y nos va a dejar rotar de forma libre. Bueno, vamos a poner de esta forma. Obviamente esta no es la mejor posición para impresión, pero me va a servir para mostrar lo que quiero mostrar. A ver. Fíjense en esta sección, en esta parte. Cuando la impresora está imprimiendo esta capa, en algún punto, o sea, por uno de estos dos lados va a empezar, ya sea por acá o por acá. En algún punto, cuando termine de realizar esta sección, va a tener que pasar acá. Ahora, ¿qué es la retracción? Si nosotros activamos la retracción, lo que va a hacer es que va a hacer un movimiento de pausa para pasar de acá a acá. ¿Para qué eso? Para que no quede pendiente acá un pequeño hilillo que muestre que pasó muy rápido de acá a acá. No sé si se entiende. Si a ver, creo que esto me permite, efectivamente. Imagínense que está imprimiendo acá la boquilla, ¿verdad? Imprime toda esa sección y tiene que pasar, bueno, esto pasa muy rápido, muy instantáneo, pero tiene que hacer esto. De ahí, del lado izquierdo, tiene que pasar al lado derecho. Y acá, si pasa muy rápido, puede ser que quede colgando un pequeño pedazo de filamento, ¿verdad? Que sobra. Y esto puede ensuciar el modelo y en el peor de los casos puede, o sea, no va a dar más trabajo nomás realmente. Pero es para evitar eso, es la retracción. Y luego está el Z-hop, que básicamente significa que antes de pasar de un lado a otro, ¿verdad? Lo que va a hacer es que la cama, bueno, ya sea la cama o la boquilla, cual sea que tenga el motor para subir y bajar, va a subir un poquito, se va a mover y luego va a bajar de nuevo. Eso es para que, imagínense que estamos imprimiendo esta capa. Esta es la última que es totalmente lisa. Y ahora un poco la capa número 335 sería la siguiente. Efectivamente. Imagínense, tiene que imprimir esta de acá. Y luego se tiene que imprimir esta de acá. Pero en el camino ya no tiene que imprimir nada. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Al pasar de acá a acá, al estar muy cerca de esto, puede ser que el calor de la boquilla genere un pequeño rayón, o sea, se marque acá el camino de la boquilla
y nos puede generar una imperfección, ¿verdad? Para ciertos modelos no es necesario, o sea, no importa, pero para, si queremos modelos más lindos, más pulcros, estaría bueno activar esto. Entonces lo que va a hacer es, antes de pasar de un lado a otro, va a subir un poco, se va a mover y lo va a bajar. Eso es lo que representa ese Z-hop. Luego tenemos el cooling. ¿Qué quiere decir el cooling? Suena un poco contradictorio porque yo les acabo de decir que tenemos que calentar, ¿verdad?, la boquilla para que salga el filamento. Ahora, una vez que sale el filamento de la boquilla, nosotros tenemos un inconveniente porque cuando el filamento está en la boquilla, nosotros tenemos total control del filamento. Ahora, una vez que sale la boquilla, el filamento se queda a su suerte. Tipo, si se queda donde se queda, y si está muy caliente, se puede derretir, o sea, se puede gotear, entre comillas. Vamos a suponer que nuestro modelo está de esta forma y que está imprimiendo las primeras capas. Si se fijan, acá hay una pequeña inclinación. Entonces, ¿qué puede pasar? Como el filamento es un plástico caliente, tiende a ser un poco maleable. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una pequeña inclinación? Bueno, esta inclinación realmente es muy pequeña, pero puede ser que sea un poco mayor la inclinación. Esto puede gotear, puede derretirse un poco y va a quedar feo. Y si está en el medio del modelo, puede generar muchas imperfecciones. Entonces, las impresoras 3D tienen un pequeño ventilador que lo que hace es intenta enfriar el filamento ni bien salga de la boquilla. ¿Para qué? Para que este se quede fijo en su lugar. Entonces, siempre hay que tener encendido el cooling, el enfriamiento, para poder enfriar el filamento a medida que va saliendo de la boquilla y que se quede en el lugar donde la boquilla lo dejó para evitar imperfecciones. Ahora vamos a una parte muy importante, que es el soporte. ¿Qué es el soporte? Bueno, entienden ya más o menos cómo va trabajando la impresora. Va haciendo capa por capa, ¿verdad? Una a una. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, en el hipotético caso que yo tenga mi modelo de esta forma. Obviamente no lo voy a tener así porque es la peor forma de imprimir este modelo en particular. Pero vamos a ponerlo así para el ejemplo. Vamos a quitarle el soporte. Y cortamos. ¿Qué va a suceder? La impresora va a empezar a imprimir estas capas y en algún momento va a tener que empezar a imprimir esto. ¿Pero qué pasa? No puede imprimir en el aire así como así. No, la impresora tiene que tener una superficie sobre la cual imprimir. Esto de hecho, por ejemplo, está totalmente mal también tener así porque no hay prácticamente sobre nada. Entonces puede caer. Esto directamente se va a caer. No hay cuestionamiento acá. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay algunos modelos en los cuales no nos podamos escapar, vamos a tener que ponerle soporte, pero hay ciertos modelos en los que acomodando de una cierta forma, poniendo de costado o boca abajo o lo que sea, podemos ahorrarnos el soporte. Entonces le damos acá, por ejemplo, a generar soporte. Y acá nos pregunta, ¿dónde queremos el soporte? ¿Solamente tocando la placa o en todos lados? Normalmente se pone en todos lados para asegurar. Y esto nos pregunta desde qué ángulo de que cuelgue algo queremos que cubra. Esto, 0, acá nos dice, eh, todo lo que esté colgando tiene soporte. Y en 90, nada tiene soporte. Entonces ponemos en 45 grados para que si es muy pronunciado nomás lo que queda al aire, se genere el soporte. Porque si no es tan pronunciado, si no es tan exagerado, hay veces que realmente no es necesario. Ahora, acá nos muestra
el soporte que se genera. ¿Dónde se genera el soporte? Es todo esto azul que está acá, celeste en realidad, esto es filamento. O sea, esto se va a imprimir con filamento que se va a utilizar en la impresora. Y vemos que tiene acá soporte también acá y en esta zona porque tiene que imprimir esta curva. O sea, no es una curva, pero tiene que imprimir esta sección. Ven que empieza a imprimir muy solo, entonces tiene que imprimir sobre algo. El soporte está hecho con el mismo filamento, pero es sumamente vacío, te voy a decir. Es la estructura mínima necesaria, gasta el mínimo filamento necesario como para crear esto. Esto no es ni de lejos, tiene mucho relleno, porque esto de hecho nosotros con las manos podemos quitar pues prácticamente, porque se desprende solo de tan fino que es. Pero es necesario en ciertas ocasiones. En este caso, por ejemplo, es mucho el soporte. Podemos ver que tenemos soporte acá, acá y acá. Entonces, la forma más fácil de solucionar esto es rotando en este sentido el modelo y se genera soporte únicamente en esta parte de abajo. ¿Ven? Solamente en esta parte de abajo porque se tiene que imprimir esta parte y esta parte se tiene que imprimir sobre algo. Todo lo demás hacia arriba no necesita soporte porque ya todas las capas quedan ya encima de una anterior. Entonces no hay necesidad. Y como les digo, esta inclinación, ven que acá hay una inclinación y no es lo suficientemente pronunciada como para que se necesite soporte. O si no, el software me lo voy a generar ya dependiendo de eh, este ángulo que acá que yo le estoy dando. Entonces, siempre hay que intentar poner el modelo de forma que utilice la menor cantidad de soporte posible, si es que corresponde. Si tenemos que imprimir un modelo en una orientación sí o sí, y bueno, vamos a tener que gastar soporte. ¿Por qué les digo en una orientación sí o sí? Porque si se fijan, este es un mango, ¿verdad? Nosotros vamos a estar agarrando así. Y si nos fijamos, las capas son horizontales en este sentido, o sea, son transversales al eje del mango. ¿Qué pasa? Si yo intento partir este mango por la mitad, si agarro con mis manos e intento partir, se va a partir súper fácil porque literalmente está cortadito sin millones de pedazos en este sentido. ¿Se entiende? Entonces va a ser fácil partir este mango. En cambio, eh, si yo lo tenía en la otra orientación, si yo lo tengo así y lo corto así, las líneas están en este sentido, en el sentido del eje del mango. Entonces, si yo aplico una fuerza acá perpendicular, va a ser mucho más difícil que se partan. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eso también es otra cosa a tener en cuenta. Como este va a ser un mango para un sello que no representa demasiada importancia, entonces lo puedo imprimir de modo que me lleve el menor filamento posible. Pero si voy a necesitar algo que, si lo tuviese de esta forma, y esto tiene que ser, por ejemplo, un perchero, y yo voy a colgar algo de acá, sí lo imprimiría en este sentido, porque o si no se me va a partir. Ni bien yo cuelo acá un bolso así ligero, entonces me va a partir fácilmente, teniendo en cuenta también el nivel de relleno. Entonces, son esas las cosas a tener en cuenta. Ahora, vamos a ver las opciones de adhesión que les había comentado. Hay tres opciones de adhesión bastante comunes. La primera de ellas es esta, que se llama skirt. En español sería falda o algo por el estilo. Y es nada más que estas pequeñas líneas que están alrededor. Fíjense, estas pequeñas líneas que están alrededor del modelo. Esta de acá. Esto no es parte de nuestro modelo, esto es lo que agrega el software. ¿Y para qué sirve esto? Esto en realidad no sirve para adherir, sino que sirve para, a modo de que se vaya limpiando
el, el filamento que está dentro de la impresora, porque a veces cuando cambiamos de filamento, o sea, cambiamos ya sea de color de filamento o de material, puede quedar un pequeño resto en la boquilla del filamento anterior. Entonces, la impresora de por sí luego empieza a expulsar el filamento antes de realizar la impresión, justamente para cubrir eso, pero esto también ayuda a que se gaste un poco el filamento antes de empezar el modelo real. También nos puede indicar que la cama está bien nivelada. ¿Por qué? Porque esta cama, tiene perillas que sirven para nivelarla, para que se quede bien a nivel y que esté perpendicularmente el plano al eje de la impresora, para que en todos los puntos, si la impresora está acá y se mueve a la misma altura acá y acá y acá, todos estén a la misma altura. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que está imprimiendo el skirt, tipo acá vemos que imprime bien y acá vemos que ya no imprime directamente o imprime súper pegado, sabemos que este lado de la cama está más levantado o está un poco más por debajo que de este lado, entonces podemos parar la impresión ahí al momento y hacer esa corrección. Luego tenemos otra opción que es el brim. Brim significa borde o algo por el estilo, que lo que hace es prácticamente lo mismo que el skirt, pero llega hasta el modelo. ¿Ven? Llega hasta el modelo. Este es el modelo en sí y el skirt llega hasta acá. El brim llega hasta acá. ¿Esto para qué es? Para que haya menos posibilidades de que esta parte del modelo se levante, se despegue de la cama. ¿Por qué? Porque va a estar pegada a la cama y también va a estar pegada a estos filamentos que tenemos acá alrededor. ¿Se entiende? Es una forma de asegurar más la base del modelo a la cama. Y luego por último tenemos el raft, que en español creo que sería algo así como un balsa o algo por el estilo. No tiene mucho sentido realmente en español estos nombres. Así que esto crea una pequeña plataforma antes de empezar a imprimir. Miren, estas son las primeras capas. Estas son las primeras 6 capas y todavía no se imprime nuestro modelo. Esto es una pequeña plataforma, imprime primero, y luego ahí recién empieza a imprimir nuestro modelo. ¿Se entiende? Empieza a imprimir un poco por encima. Esto nos genera una base sobre la cual se imprime nuestro modelo, entonces nosotros nos aseguramos que esté perfectamente adherido nuestro modelo, la base de nuestro modelo. Porque si se llega a levantar algo, a lo mejor se va a levantar esta esquina del RAF. No se va a levantar nuestro modelo. Lo que normalmente se usa para gastar menos filamento y si vos estás seguro que no se va a levantar tu modelo ni nada por el estilo y tiene una donación, es utilizar nada más un skirt. O sea, esto se puede desactivar también sin problema y no tener nada. Pero lo recomendable es siempre poner por lo menos un skirt para ver el tema de que esté bien nivelada la cama. Ahora, esta es una última configuración que no me habilita. ¿Por qué? Porque está configurada ahora mismo a una impresora que se llama Creality Ender 3. La Ender 3 no tiene doble extrusión. Doble extrusión significa que tiene 2 boquillas que puede imprimir con 2 filamentos a la vez. Si tuviese configurado una impresora que tiene 2 boquillas, sí me iba a habilitar esto. Pero la mayoría de las impresoras tiene una sola boquilla. Y si por ahí ustedes ven algún tutorial y le dicen modificar este parámetro, tal cosa, y vienen acá y se van a material, por ejemplo, modificar tal cosa en material, y abren y tienen estas dos opciones y no está lo que a usted le dice el tutorial. Acá tiene un botón
que nos permite ver todas las configuraciones. Y si se fijan, hay algunos que no están marcados directamente, porque para que no se muestren nomás acá. Por ejemplo, acá en material marcamos este y nos habilita esa configuración. Hay algunos incluso que acá nos dice que está oculto por la impresora que tenemos seleccionada, porque sabe que esta configuración no afecta a la impresora que tenemos por cuestiones de hardware o de software o algo por el estilo. Entonces, si de repente les falta alguna configuración, está todo acá. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la impresora? Bueno, yo ya le di cortar. Esto ya está cortado. ¿Verdad? Acá ya vemos el modelo. Ya vemos que tiene el skip, ya vemos que tiene el soporte. En este caso a mí me da la opción solamente de guardar en el disco, o sea, en mi computadora. Si yo ahora mismo tuviese conectado una impresora 3D, me iba a salir la opción de imprimir directamente. ¿Cuál es el tema con eso? Si yo le doy imprimir directamente, mi computadora se tiene que quedar encendida y conectada a la impresora en todo momento por cable USB. Si en algún momento, por A o B motivo, falla mi cable, se mueve, se desconecta, la impresora para. No importa en qué parte puede estar imprimiendo y supónganse que está acá y se desconecta el cable y acá para. Y dependiendo de la impresora y del software y si tenés suerte, puedes volver a conectar y continuar la impresión, pero sí o sí se va a notar acá en esta sección algo disparejo, algo feo, algo... No va a quedar bien. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Todas las impresoras, las que yo llegué a ver, tienen una ranura para una memoria de estas, tipo las memory cards, las que se usan en los teléfonos, o algunos tienen los espacios más grandes como esas que se usan en las cámaras. ¿Qué es lo que se hace? Esto se guarda directamente en el disco como un archivo. Esto se guarda como un archivo .gcode, ¿verdad? Y ese archivo se guarda en esa memoria y se inserta en la impresora. Y ahí ya directamente en la impresora, sin necesidad de tener conectada la computadora, puedes elegir, bueno, quiero este modelo. Entonces, la impresora lo único que necesita es tener filamento y estar conectado a la electricidad. Nada más. Puede quedarse imprimiendo ahí incluso días enteros. Solamente con ese pequeño archivo. Y acá les tengo una muestra. Yo ya guardé esto en formato, le dan acá a guardar, guardar a disco. Y le cambian nomás acá el nombre si es que necesitan y ven, se guarda como G-code file, o sea, .gcode, ¿verdad? Acá ya tengo uno guardado, que es este mismo luego en realidad. Le han guardado más acá. Y esto se ve, voy a abrir, esto no se abre con el bloc de notas, pero lo abro con el bloc de notas para mostrarles nada más. Estos son los parámetros que se le pasa a la impresora. Todo esto que nosotros configuramos acá, todo eso está cargado en este archivo. Y si se fijan, estas son las coordenadas que le van pasando a la impresora. Nosotros obviamente esto no vamos a entender. O sea, si nos ponemos a analizar a fondo, quizás, bueno, acá esto representa el eje X, esto el eje Y, esto capaz significa que ponga un poco de filamento o algo por el estilo. Pero básicamente esto es lo que recibe la impresora. Esto es lo que lee. Esto a nosotros no nos interesa, esto a nosotros no nos sirve para nada. Entonces, únicamente para modo de mostrarle a ustedes. Ustedes no se van a preocupar si no entienden nada de esto porque ni yo no entiendo y esto no interesa realmente. Pero para mostrarle nada más qué es lo que se le pasa a la impresora. Y ya esto lee. No es que ve este modelo así lindo y sabe por dónde empezar a imprimir y qué sé yo. Tenemos que abrir un software, realizar el corte, guardar ese documento y pasarle a la impresora. Este, por ejemplo, el software es de Cura. Acá tenemos el software de FlashForge. Es básicamente lo mismo, tienen los mismos parámetros. Este realmente es mucho más sencillo, user-friendly, vamos a decirle.
Porque vamos a rotar esto. 90 grados. Es bastante directo. O sea, acá podemos ver nada más. Agregar soporte y esas cosas. Vamos a agregar soporte. Acá nos muestra si dos tipos de soporte nomás tiene. El tema de desde qué ángulo quiere agregar. Y acá le da agregar soporte. Y nos agrega. Como ven, el soporte de este software es diferente. Porque el soporte se genera justamente por software. Esto ya depende de Add Support. Tiene ahí un soporte diferente, ¿no? Dependiendo de la impresora. Estos slices ustedes pueden usar para cualquier impresora, siempre y cuando el software soporte la impresora que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, acá en el Cura, yo tengo seleccionada esta impresora, la Ender 3, porque para que me marque estos límites. Estos realmente son los límites de esa impresora. Si yo pongo, por ejemplo, esta, la Dreamer NX, vamos a ver si me cambia. ¿Ven? Que me cambia la placa base. Me cambia el espacio donde yo puedo imprimir. Porque estos realmente son las dimensiones de esa impresora que yo estoy, para la que yo voy a preparar este corte. Yo como ahora acabo de cambiar, tengo que volver a cortar para esta impresora. No es que, o sea, con un mismo software ustedes pueden cortar para una variedad enorme de impresoras. Acá por ejemplo la variedad de impresora y acá tienen, miren, toda esta variedad, todas estas marcas, todos estos modelos. Tienen que asegurarse de que tienen seleccionada la impresora correcta para generar su código, porque si no les va a generar un error porque las coordenadas y las dimensiones son diferentes para cada plate. Bueno, esta por ejemplo está configurada para una Dreamer, creo. Una Flash Forward Dreamer, ¿sí? Porque esta es otra que tenemos ahí en el corner. Y acá nada más, la misma cosa. Iniciar el corte. Esto originalmente te muestra así, en un modo básico. Material, este es el diámetro del material que nos da el fabricante. Y nos muestra tres perfiles, estándar, fino o rápido. Y le das a cortar directamente. Eso es para user friendly. Pero le pongo acá en modo experto. Y acá tenemos todas las mismas configuraciones que vimos anteriormente en el Cura. Los soportes, el RAF, el relleno, ¿verdad? Shells sería lo que vimos anteriormente como walls. Shells significa cascarón, o sea, la parte exterior, o sea, las paredes. Y así, ¿verdad? Tipo la velocidad, la retracción, el cooling, todo lo anteriormente visto. Y acá pueden guardar su configuración predeterminada si es que van a usar una sola impresora. O pueden ir cambiando dependiendo si van a cambiar de impresora o no. Y acá le dan a cortar. Y acá me está cortando otra vez. De la misma forma que lo hizo con el Cura. Y listo. Acá tenemos el preview. Exactamente lo mismo que teníamos hace rato. Ahora mismo, por ejemplo, no tiene soporte porque no estaba seleccionada la opción de generar soporte. Y es la misma historia. Exactamente lo mismo. Y acá podemos guardar, por ejemplo, a local, que era lo mismo que guardar en la computadora. Y acá tenemos una opción nueva que dice enviar a la impresora. Esto me sale de todas formas, pero acá en Cura, por ejemplo, no me salía porque no tenía conectado. Tampoco tengo conectado una Dreamer, pero igual me marca esto, pero esto sale solamente por cuestiones de software. Pero esto es lo que saldría si tuviese conectada la impresora. Mandar a la impresora. Y va a mandar va a generar el archivo, el G-code. En este caso creo que guarda de forma diferente. Para la Dreamer creo que guarda .gx. Si no estoy equivocado, vamos un poco. Efectivamente, .gx. Pero podemos guardar como G-code también. Eso no, son
formatos que aceptan las impresoras. Tienen que asegurarse más que el formato en el que guarden acepte la impresora la que están utilizando ahora mismo. Y nada, mandan las impresoras y es que van a asegurarse que van a tener su computadora conectada en todo momento. Si tu impresión dice 16 horas, tu computadora tiene que estar prendida a las 16 horas y tiene que estar ahí conectado y no se tiene que mover para nada. Y, y básicamente eso. Eso es todo lo que básico más o menos que tenemos que ir sabiendo para configurar una impresora eh, para imprimir y para imprimir directamente. Son todos los parámetros a tener en cuenta. Hay algún que otro parámetro que podamos tocar de forma más específica para ciertas aplicaciones, pero en vistas generales con esto ya es perfectamente factible imprimir sin ningún tipo de inconveniente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre alguno de los pasos o quiere saber algo más que de repente le genera alguna duda sobre el proceso de preparación para la impresora? Buenas. ¿Qué tal? Em, Mi duda sería más respecto ya a cuando se está imprimiendo. Sí, Si de por ahí se llega a acabar el PLC y hacemos un cambio, la impresora 3D va a avisar lo que se está acabando o nosotros manualmente tenemos que pausar la impresión. eh, las impresoras más modernas creo que tienen algún tipo de sensor para detectar que se acaba el filamento, pero las más simples vamos a tener que estar pendientes únicamente nosotros. Por eso siempre recomendable, eh, dependiendo del modelo que vamos a imprimir, asegurarnos de tener suficiente filamento. Pero normalmente no hay problema si pausamos para cambiar el filamento. Eso normalmente no suele generar problemas si nosotros pausamos. Ahora, si en medio de la impresión se queda sin filamento y no nos damos cuenta, ahí sí sería un problema porque la impresora capaz de unas cuantas vueltas ya sin filamento y eso no hay forma de recuperar. Directamente vamos a tener que volver a empezar. Dale, dale, gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún aporte, algo que se le haya ocurrido? Cualquier cosa. Está todo claro. Nadie quiere saber nada más de... No, realmente no se me ocurre qué más les puedo decir, pero si de repente no entendieron alguna parte, no entendieron alguna configuración, no entendieron para qué sirve. Hola, Hola, ¿qué tal? yo quería preguntar algo más porque en el mail para el taller decía para instalar Autodesk Fusion. Entonces con ese tranqui se puede trabajar, ¿verdad? ¿O se necesita otros programas Sí, así? el Autodesk Fusion era que usamos la semana pasada para diseñar en 3D. Eso era para crear este modelo. Este creamos. ¿Vos tuviste la semana pasada? No, por eso pensé que se usaba el mismo nomás para todo. Bueno, cuando creo que se les pasó el video. Cuando veas el video, eh, vas a poder ver que el Fusion es para. Nosotros este modelo hicimos la semana pasada en el Fusion. El Fusion es para crear los modelos 3D, es para diseñar en 3D. Puedes usar el Fusion tanto como puedes usar eh, AutoCAD, porque en AutoCAD puedes crear modelos 3D. Google creo que tiene SketchUp o cualquier otro software que te permita guardar modelos en formato STL, que son los que usamos para impresión 3D. Y el Flash Print y el Ultimator Cura son nada más slicers
que esos sí son totalmente gratuitos, no necesitan registrarse para nada como el Fusion. Son para preparar los modelos para enviar a la impresora para que imprima. Entonces, con el otro solamente el modelo 3D y acá recién o sea, se pone en formato para la impresora. Exactamente. El otro creamos nada más el modelo y esto nos crea el archivo para poder enviar a la impresora, porque la impresora no entiende el modelo 3D que nosotros creamos. Nosotros tenemos que pasarle eh, ese archivo G-code que les mostré hace un momento, que tiene las coordenadas para que la impresora, porque la impresora lo único que hace es moverse y empujar filamento. Nada más no entiende. Y también quería preguntarte, porque ves que hay páginas en las que puedes descargar ya los modelos 3D y esos modelos también tienen que pasar por este programa de slicing Sí, o justamente tengo directo. acá preparada una página que se llama Thingiverse, que es, creo yo, la más popular en cuanto a repositorio de modelos 3D. Esta es una página donde los usuarios crean sus modelos 3D y los suben acá para que todos lo puedan ver, descargar y usar. Siempre acá le va a salir lo más popular, lo de temporada, es decir, acá podemos ver estas máscaras de Squid Game, algo de Halloween. eh, Vamos a ver, por ejemplo, esta máscara, por decirte. Voy a entrar acá y te va a salir primero las fotos de, del modelo y también una versión, esto tiene un visor 3D, vamos a ver si carga. Eh, Tiene un visor 3D para que veas más o menos el modelo. Esto vos descargas y un archivo STL también. Y sí, tenés que pasar por este software, por este slicer, antes de enviar a la impresora. Bueno, este no me carga. Todos estos modelos son gratuitos. Ustedes no tienen que pagar para descargar, ni para uso personal no se paga. Para uso comercial sí, no les quiero decir nada porque capaz que sí. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos este modelo. Tiene una opción de visualizador 3D. Ahí me carga. Acá tenemos el autor del modelo. Esta es la persona que creó este modelo. Y esto nosotros lo descargamos y nos queda así un formato STL, como el que creamos nosotros. Esto acá le vamos a descargar. Esperamos un ratito. Acá le podemos dar una pequeña propina, ¿verdad?, al diseñador, si es que nos salvó la vida, por ejemplo, y nos dio un modelo así que nos recibió, qué sé yo, y le queremos dar un aporte, pero no es obligatorio. Y lo bueno es que acá abajo eh, normalmente suelen poner, miren, print settings. Normalmente los creadores suelen poner en qué impresora lo realizaron y las configuraciones que ellos utilizaron, ¿verdad? Y algunas recomendaciones. Y en este caso, por ejemplo, acompaña con un video. Puede estar como puede no estar. Pero esto es lo más común que les sugiera a ustedes. Bueno, yo imprimí con estas configuraciones y a mí me salió bien esto en tal impresora. Entonces así ya tienen ustedes una idea de los parámetros a tener en cuenta para este modelo que nos proporcionó esta persona. Tenemos también acá una sección de comentarios donde podemos encontrar pequeñas discusiones acerca de repente alguien dice, hey, ¿sabes que en esta otra impresora no funcionaron esto y estos parámetros? O algunas preguntas relacionadas, ¿verdad?, al modelo. Es un foro bastante interesante y normalmente suele tener de todo. Entonces, si de repente ustedes quieren algún modelo y capaz que alguien ya lo realizó, entonces a lo mejor lo buscan y directamente lo descargan y lo pueden imprimir, ¿verdad? Pero hay veces que de repente no les gusta mucho y pueden utilizarlo de inspiración también.
A lo mejor, qué sé yo, este avión lo quieren hacer ustedes, pero con su estilo, ¿verdad? Entonces, miren, bueno, este avión tiene más o menos esta forma, este diseño, y ustedes, en base a eso, crean su propio diseño. También lo pueden hacer si necesitan de repente inspiración. Pero sí, lo que normalmente se descarga son el modelo 3D y lo tienen que pasar por el slicer. ¿Algo más? Yo tengo una consulta ahora, Sí. justamente que estamos hablando del tema del diseño. Dentro del slicer también se puede modificar el tamaño en el cual se va a imprimir, o eso ya en el diseño tenemos que Sí, no, predeterminar si no, así. no. Acá, por ejemplo, tiene la opción de, acá tenemos para mover, para rotar y para escalar. Acá podemos por porcentaje, ahora podemos subir esto, por ejemplo, al 200% para que sea el doble del tamaño. Y esto, marcamos esto, por ejemplo, para que sea uniforme, para que todas las dimensiones se escalen al mismo tiempo. O directamente por tamaño, ¿verdad? Queremos que tenga, qué sé yo, 100 milímetros en el eje X y le damos así, ¿entendés? Entonces lo puedo hacer tranquilamente acá en el slicer. Lo que no puedes modificar es la forma. Lo único que puedo hacer es rotar, puedes mover y puedes escalar. Algunos slicers como este, por ejemplo, tienen la opción de cortar. ¿Cortar para qué? Suponte que justo este modelo no es el caso, pero de repente a lo mejor hay un modelo que podemos cortar, por ejemplo, por la mitad y, no sé, para poder acostar, por ejemplo, esta parte, no era este, para poder acostar, por ejemplo, esta parte y acostar la otra y que entre todo, qué sé yo. Y después esto vamos a pegar con algún tipo de pegamento adecuado. Pero eso es lo máximo que puedo hacer. Esto creo que no, cortar así creo que no podías hacer en el Cura, pero acá sí puedo hacer. Pero sí puedes modificar tamaño, rotación y posición. Por ejemplo, si querés imprimir, vos acá perfectamente puedes poner dos modelos. O sea, puedo poner acá uno acá y algo más pequeño acá y tranquilamente también imprimir las dos cosas. Pero lo que sí no podemos modificar es la forma. Entiendo, entiendo. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna duda? Esto también a la hora de mover. No les permite mover hacia arriba, solamente en el plano, porque obviamente esto no puede estar flotando y no puede estar debajo de la cama, entonces solamente podemos mover en este plano. Lo mismo en el Cura. En el Cura, por ejemplo, si nosotros intentamos mover por debajo de la cama, automáticamente, bueno, esto lo hacía automáticamente, no sé por qué ahora no me dejó, pero antes automáticamente, bueno, ahí está. Si hacia arriba, sí, automáticamente me lo deja en la cama. Por esto hacia abajo no funciona. Pero no me deja dejarlo en el aire. ¿Entienden? Supongo que esto sí puedo hacer porque puedo imprimir de acá para arriba nada más. Vamos a dar un poco de slice acá. Y efectivamente, esto es para imprimir solamente una parte del modelo, si se fijan. Mira vos, esto nunca lo había hecho. Pero podemos poner así por debajo de la superficie e imprimir solamente la parte de arriba, hasta donde queramos. Miramos lo que uno prende. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra consulta sobre, ya sea sobre los filamentos que se utilizan, el tema de las impresoras o de los software de impresión?
Quería saber, eso por ejemplo, de los diseños que se descargan, vos no podés editar nada, ¿verdad? Sí puedes, de hecho. Estos puedes tranquilamente abrir Usar con de base. sí, puedes abrir con el Fusion 360 o con algún software de edición 3D y lo puedes modificar sin inconveniente. Ahora tenés que tener en cuenta nada más el tema de las licencias. Tenés que, no sé exactamente cómo se maneja Thingiverse con el tema de los derechos de autor. Es de libre utilización, pero la modificación ya no sé si se puede, es cuestión de mirar. Pero en a efectos prácticos, sí puedes descargar así tal cual, qué sé yo, un llavero o lo que sea. Este, por ejemplo, y acá en vez de una estrellita, poner un círculo, tu logo o algo por el estilo. Tranquilamente lo puedes hacer en cualquier software de edición 3D. Dependiendo de qué tan bien hecho esté el modelo, te va a ser más o menos difícil realizarlo. Pero sí se puede. Y también, tipo, en una impresión se puede usar más de un color de filamento. Sí, Más se de un puede tipo de usar más de filamento. un color de filamento. Se puede hacer de varias maneras. A la antigüita, como se diría, es imprimir una parte, pausas, cambiar de color de filamento y continuar la impresión. Pero eso es solamente sirve para colores, franjas de colores. Si mera, así propiamente con dos colores necesitarías una impresora que tenga dos boquillas, dos nozzles. Y en cada una de ellas le pones un color diferente y le configuras después como para que te imprima. Pero sí se puede, sí se puede. Hay tutoriales de eso para configurar esa parte. No entramos más ya acá porque ya no nos queda tiempo, pero es posible. Dale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Bueno, creo que podemos dejar entonces hasta acá. Voy a parar de grabar.